Muy bien, hermanos, hagamos conforme a la voluntad de Dios, es el tema de nuestro pasaje, ¿sí? Ese pasaje que estaremos estudiando en esta tarde, hermanos, nos sitúa en el reinado del rey David, hermanos. Ya el rey David establecido como rey, llega a conquistar esa parte difícil, hermanos, de los jebuseos. David conquista a los jebuseos y establece su residencia en este lugar que posteriormente es llamado Jerusalén o la ciudad de David, ¿sí? Por eso viene Jerusalén de jebuseos, era donde estaban situados los jebuseos, uno de los pueblos más difíciles para conquistar. Así que David toma esa fortaleza. Y ya estando David establecido, hermanos, como rey en la ciudad de Jerusalén, se acordó de la arca del pacto, ¿sí? Y tienen su deseo traer el arca del pacto ahora a la ciudad de Jerusalén. Así que él hace esa convocatoria para traer el arca a la ciudad de Jerusalén. La arca era importante, hermanos, en la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Mueble, quisimos poner una fotografía ahí en el pago, no lo pudimos hacer, pero este cofre, hermanos, Dios le dice a Moisés que lo haga y le da las instrucciones precisas. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, ¿sí? Era un tipo cofre de 1,15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Esas fueron las instrucciones de Dios para Moisés, ¿sí? Dios le da el diseño, le dice cómo. Ahí en el versículo 22 del capítulo 25 dice Dios a Moisés: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca del pacto, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Era a través donde Moisés se acercaba a consultar a Dios. Y tenía un diseño especial. Esta arca, hermanos, que Dios le da a Moisés, en la arca habían dos ángeles con sus alas tocándose en una sola pieza, y el arca, hermanos, tenía dos arillos por los lados donde se ponían unas varas que serían utilizadas para ser cargada el arca. Esa era la manera que debía de ser transportada, ¿sí? Allá en el mismo Éxodo, donde vimos, en el versículo 14, dice: y meterá las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Debía ser transportada a hombros. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, ¿sí? Y pondrás el arca, el testimonio que yo te daré. También así fue llamada esta arca, el arca del testimonio, porque ahí fue guardado la ley que Dios dio a Moisés. Ahí fue guardado también un tazón del maná con el cual Dios alimentó al pueblo durante la travesía en el desierto. Y también ahí fue guardada la vara de Aarón, hermanos, que reverdeció, donde Dios respalda el ministerio de Moisés y Aarón. Entonces aquí encontramos la primera enseñanza, hermanos, que Dios tiene en su palabra en nuestra vida, ¿sí? Hagamos conforme a la voluntad de Dios, porque solo, hermanos, nuestras buenas intenciones no es igual a la voluntad de Dios. Digamos esto. Nuestras buenas intenciones no quiere decir que esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Veamos nuestro pasaje, capítulo 13, segundo de Crónicas, dice, del versículo 1 al 8, ahí David, ¿sí? Le parece que todo está haciendo bien para trasladar el arca.
Lo vemos en estos versículos con buenas intenciones, ¿sí? De llevar el arca donde ya había sido abandonada casi desde los tiempos del rey Saúl, hermanos, fue guardada en una región de Judá prácticamente abandonada y olvidada. Así que David toma la decisión de llevar esa arca del pacto, que era importante para el pueblo de Israel, llevarla a la ciudad de Jerusalén. Y toma consejo con sus capitanes y jefes, dice en esos versículos, ¿sí? También consultó al pueblo de Israel, que si ellos consideraban que fuera la voluntad de Dios el trasladar el arca de donde estaba a la ciudad de Jerusalén. Y todos dijeron que sí, todos estaban de acuerdo, ¿sí? También convocaron a los sacerdotes y levitas, que eran los indicados, eran los únicos, hermanos, que podían transportar todos los enseres que serían, que eran parte del tabernáculo. Solamente los levitas eran los indicados y los sacerdotes, hermanos. Así que convocaron a los sacerdotes, convocaron a los levitas, ¿sí? Y organizaron la procesión, vamos a llamarle así, el desfile para llevar el arca. Y veamos el versículo 6 de Crónicas, capítulo 13. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que moraba entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Pero note algo interesante, hermanos, ¿sí? Note, hay algo importante que los sacerdotes, que el rey David y todos los que iban ahí contentos y gozosos y con todos los instrumentos alabando a Dios, no tomaron en cuenta. Algo importante no tomaron en cuenta para trasladar el arca. Dice el versículo 7: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab lean conmigo fuerte, en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Sí notaron? Dice ahí que el arca no estaba siendo transportada como Dios lo había indicado. Eran solamente asunto de los sacerdotes y de los levitas, eran los únicos que podían transportar el arca, ¿sí? Y debía ser transportada en hombros, sujetadas por esas varas, hermanos, que estaban puestas en el arca. Pero como siempre, hermanos, queremos ganarle a Dios. Pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Muchas veces nosotros pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios, cuando Dios ya ha establecido cómo deben hacerse las cosas, especialmente para su servicio. Ellos tuvieron una mejor idea. Quizás se reunieron, quizás se convocaron y tomaron el acuerdo. De lugar de cargar el arca como Dios había indicado, hermanos, fabricaron una carreta, era un carro, era una carreta especial para cargar el arca del pacto, pasando por alto como Dios había indicado hacerlo. Debía ser cargada a hombros por los levitas indicados y dedicados al servicio de Dios. No, mejor se les ocurrió, quizás para evitar la fatiga, o pensaron que sería lo mejor, y construyeron una carreta nueva. Todos iban muy contentos, pero esto no quería decir que Dios había aprobado lo que habían hecho, hermanos. También nosotros cuántas cosas hacemos, hermanos, muy contentos para Dios, pero no quiere decir que Dios lo está aprobando. Así que tenemos que revisar cómo servimos a Dios, cómo nos acercamos a Dios. Muchas veces nosotros actuamos así también, pasando por alto las indicaciones que Dios nos ha dado para vivir en nuestra vida diaria. Tenemos instrucciones muy claras para nuestros roles delante de Dios.
como miembros de la iglesia, como miembros de nuestra familia, como esposos, como padres, como hijos. Dios ha dado instrucciones específicas en su palabra para podernos conducir y acercarnos a Él también. Dios nos enseña en su palabra, ¿sí?, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La palabra de Dios, hermanos, no es para que nosotros escojamos qué nos gusta y lo hacemos, y qué no nos gusta no hacerlo. No es como llegar a un buffet y ver la comida y ver el aspecto y ver y probar eso no me gusta, eso sí me gusta. No es así con la palabra de Dios. No es así con los mandamientos de Dios. No es así con las instrucciones de Dios. Dios nos enseña en su palabra muy claramente qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, hermanos. Pero muchas veces nosotros nos disponemos a tomar los nuevos modelos que este mundo nos ofrece, hermanos, y cambiamos las reglas de Dios, ¿sí? Y parece que todo funciona bien. Mire, construyeron el carro, acomodaron el arca, la pusieron de tal manera que estuviera bien. Todos contentos, iban cantando, iban alabando a Dios y todo parecía que iba muy bien. Pero eso no quiere decir que Dios estaba aprobando, hermanos, todo lo que estaban haciendo. Recuerden que el arca representaba la presencia de Dios, hermanos. Ya había tenido un largo tiempo guardada o abandonada desde el tiempo del rey Saúl, que ya se habían olvidado de la reverencia que debían de guardar para transportar el arca, porque ahí representaba la presencia de Dios. Cómo debían de tratarla, hermanos, de guardar y guardarse de ellos como Dios había indicado. Muchas veces así pasa con la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. A veces la guardamos tanto que nos olvidamos que ella es la que nos habla y nos dice, hermanos, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Y así hacemos, y a veces así actuamos como el pueblo, hermanos. En lugar de consultar la palabra de Dios para tomar nuestras decisiones, en lugar de consultar a Dios para tomarnos decisiones a través de su palabra, que son muy claras, ahí andamos preguntando a todo el mundo: oye, ¿y tú cómo ves? No, pues no, yo creo que no es malo. Ah, perfecto. Oye, ¿y tú cómo ves? No, pues yo creo que, no, pues, si lo haces de corazón, pues no hay ningún problema con Dios. Necesitamos consultar a Dios, necesitamos ver las instrucciones de Dios para nuestra vida, hermanos, porque ahí encontramos la segunda enseñanza, hermanos, ¿sí? Si no consultamos a Dios y vemos cuáles son las instrucciones de nuestra vida y queremos hacer conforme nosotros creemos que es mejor, quizás para evitar la fatiga o simplemente porque queremos hacerlo de esa manera, podemos pecar contra Dios, hermanos. Nuestras buenas intenciones que no están aprobadas por Dios nos pueden llevar, o más bien nos llevan a pecar contra Dios. Aquí encontramos la segunda enseñanza: hagamos conforme a la voluntad de Dios, porque nuestras buenas intenciones requieren, hermanos, considerar la santidad de Dios. No podemos desligar nuestra vida, hermanos, nuestra vida diaria, no podemos ligar nuestros sentimientos, no podemos ligar nuestras emociones, hermanos, nuestra voluntad de Dios, porque nosotros somos de Dios, hemos creído en Dios, hemos entregado nuestra vida a Dios, creemos que Dios debe ser nuestro Señor de nuestra vida, así que necesitamos conocer lo que Dios quiere que hagamos y también necesitamos conocer lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Hagamos conforme a la voluntad de Dios, porque nuestras buenas intenciones requiere considerar la santidad de Dios, hermanos. No nada más nuestras buenas intenciones nos bastan. Versículo 9. Pero cuando llegaron
a la era de Kidón, Usa, que fue uno de los que fueron designados para guiar a los bueyes que jalaban esa carreta, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Cuando uno lee este pasaje por primera vez, hermanos, se queda uno así sorprendido. De verdad queda con ese sentir, ese ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tenía una buena intención este hombre, quería asegurarse que no fuera a caer la arca del pacto, que era valiosa para el pueblo de Israel. Al contrario, pareciera que debía ser premiado. Hubiera sido reconocido por su valor, por su atrevimiento. Pero no es así delante de Dios, hermanos. No es así delante de Dios. Pasar por alto las normas de Dios para nuestra vida, hermanos. Para pasar las normas de Dios para nuestro servicio a Dios. Simplemente por buenas intenciones, sin considerar las instrucciones de Dios, nos puede hacer pecar contra Dios y traer consecuencias graves. El tamaño del arca, hermanos, era posible para ser transportada en hombros. Era posible llevar en hombros, no era una carga imposible, no era algo que no pudiera hacer 4 varones para llevar el arca. O más varones que estuvieran dentro de la orden de los levitas. Pero cuando entraron a ese lugar pedregoso, hermanos, y comenzó a moverse la carreta y los bueyes tenían dificultad para sentar las patas y comenzó a moverse así la carreta, Usa, con buena intención, Usa, que había sido designado solamente para guiar la carreta, quiso asegurarse que el arca no fuera a caer. Porque no dice que estaba cayendo el arca, sino que estaban tropezando los bueyes, así que si se movía la carreta, pero no estaba cayéndose cuando la sujetó. ¿Sí? ¿Quiere leer otra vez? Vamos a regresarnos al 9. Dice: cuando llegaban a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se adelantó incluso al hecho. ¿Sí? Así que Usa, con buena intención, que había sido designado para guiar la carreta, quiso asegurar que el arca no fuera a caer. Y no solamente tocó el arca, hermanos, sino dice que la sujetó. Y dice las Escrituras, hermanos, que Dios se enojó contra Usa y le mató. A primera instancia, hermanos, esto pareciera algo tan injusto, tan duro, ¿sí? Cuando otra vez, con una buena intención. Pero recordemos, hermanos, que Dios ya había anticipado y había ordenado cómo cargar el arca. Para eso habían mandado hacer las arcas y ponerse en esos arillos que estaban al lado del arca para ser cargada a hombros, para que no fuera tocada el arca por los varones levitas que llevaran el arca a hombros. Eso nos enseña que tenemos que tener cuidado también nosotros, hermanos, para servirnos, para servir a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Tenemos que conocer la palabra de Dios, hermanos.
Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios. En cuanto usted escuche un mensaje de la palabra de Dios, debemos estar atentos, porque Dios puede estar hablando, puede estarnos enseñando algo que ignoramos de la palabra de Dios. Dígame, yo no me atrevo a decir que yo conozco toda la Biblia, hermanos. He empezado a estudiar la palabra de Dios casi a mis 19 años. Y ya voy para la tercera edad. Y yo digo, hermano, me hace falta todavía mucho que conocer de la palabra de Dios. Dios había dado instrucciones específicas. Léase el capítulo 25 de Éxodo, hermanos. ¿Sí? Ese hombre parecía que era muy religioso, tenía toda la buena intención de agradar a Dios, pero desconocían los mandamientos de Dios. Cuidado, hermanos, con los que servimos a Dios. Cuidado con los que hacemos para la obra de Dios. Y cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana. No solamente los que servimos aquí al frente. Usted sirve a Dios como padre, como mamá, como hermano, como hijo. Usted sirve a Dios. Ese hombre parecía que era muy religioso, que tenía todo el deseo de agradar a Dios, pero desconocía los mandamientos de Dios y también desconocía quizás la santidad de Dios. Dice en Números, en el libro de Números 4, en el libro de Números capítulo 4, en el versículo 15 dice: cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios, y haya de mudarse el campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, era de los levitas, esta tribu, ¿sí? Pero no deberán tocar ninguna cosa santa. ¿Para qué? Para que no mueran. De veras, hermanos, que nosotros estamos en la gracia de Dios, hermanos. De veras, que si no, ya desde cuando nos hubieran hecho un chicharrón. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a hacer, hermanos, sabiendo que cómo debemos hacerlo y no lo hacemos? Para que no mueran. ¿Ese varón desconocía eso? ¿O simplemente este varón pasó por alto lo que ya sabía de Dios, de las instrucciones de Dios? O sea, se creyó que quizás era una buena intención y que eso era una buena manera de acercarse a Dios, pero ignoró la grandeza de Dios, ignoró, hermanos, ¿sí?, el poder de Dios, porque simplemente Dios no hubiera permitido caer su arca. En la mano de Dios está el poder y el poder hacer y también el deshacer, hermanos. Eso nos enseña que también nosotros tenemos que cuidar cómo nos acercamos a Dios, hermanos. Dios quiere que nos acerquemos, que vengamos a Él. Pero también Dios nos dice cómo acercarnos a Él. Cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esto nos enseña cómo tenemos que cuidarnos para acercarnos a Dios y cómo tenemos que cuidarnos para servir a Dios. Todos tenemos buenas intenciones, pero debemos considerar, hermanos, que Dios quiere que prestemos atención en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. Que es importante, que lo que es importante no lo pasemos por alto, no menospreciemos los mandamientos de Dios. Cuando queremos servir a Dios sin tomar en cuenta la manera en que Dios nos los pide, hermanos, podemos perder las bendiciones de Dios para nuestra vida, como le pasó a David. Le pesó, dice, hermanos, ahí le pesó la muerte de Usa. Todos iban muy bien, contentos, hermanos. Iban gozándose, hermanos, de repente cambia la situación. De un momento a otro, en un segundo, ese hombre toca lo que no debió haber tocado y cae fulminado.
Entonces se acercan, le toman los signos vitales y no tiene vida. Entonces recuerdan cómo era el proceso, cuáles eran los mandamientos para trasladar el arca. Esto le trajo un gran temor al rey David, que ya no quiso llevar la arca para Jerusalén. La mandó a casa de Obed, ¿sí? Y ahí encontramos la tercera enseñanza. Hagamos conforme a la voluntad de Dios, porque nuestras buenas intenciones, hermanos, deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios, o perderemos sus bendiciones, hermanos. Sí, por eso a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, si yo te sirvo, Dios, si yo estoy ahí, Señor, yo esto, yo el otro, pero tenemos que revisarlo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo le estamos sirviendo? Es importante evaluar nuestra vida espiritual, moral, nuestras intenciones en nuestro corazón, cómo lo hacemos. A David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Usa. Por eso llamó a ese lugar Pérez Usa, que quiere decir quebrantamiento de Usa. Hasta el día de hoy así se llama. Ese día David temió a Dios y dijo, ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que ya no llevó el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom, el de Gad. Y el arca de Dios se quedó ahí por 3 meses en la casa de Edom con su familia. Lean conmigo el versículo 14, hermanos. Y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed Edom con su familia. Y el Señor, ¿qué dice? Bendijo la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Dónde debía estar el arca? En la casa de David, ¿no? ¿Dónde debían estar las bendiciones de Dios? En la casa de David. Así que lo que hizo David es mandar el arca a casa de Obed, pero también ¿qué se llevó a casa de Obed? Las bendiciones, hermanos. Es por eso que a veces no entendemos por qué decimos que otros tienen la bendición de Dios y nosotros batallamos. Quizás ese sea un buen pasaje, hermanos, para analizar nuestra vida, considerar cómo estamos delante de nuestro Dios. Cuántas veces hacemos cosas malas que parecen buenas. Ahora sí, malas que parecen buenas. Estaban haciendo algo malo que parecía bueno porque era una buena intención, pero Dios no lo estaba aprobando. Dios no estaba actuando, ni Dios actúa injustamente, hermanos. Lo que pasa es que nosotros somos los que actuamos sin considerar la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros nos brincamos muy fácil las reglas, hermanos. Fácil nos brincamos los saltos. Fácil nos brincamos los 4 altos. Buscamos la manera para adelantar a los que están formados en las filas. Queremos ahorrarnos la fatiga, queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Cuántas cosas malas hacemos que parecen buenas, simplemente porque parecen buenas intenciones? No queramos menospreciar la presencia de Dios, hermanos, en lo que hacemos para Dios. Consideremos la grandeza y el poder de Dios y las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. David aprendió la lección, hermanos. Y nosotros debemos aprender la lección en cabeza ajena. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado ese refrán? Aprende en cabeza ajena. ¿Por qué? ¿O cuántas veces nos tiene que pasar a nosotros para que aprendamos? Capítulo 15, hermanos. ¿Sí? Versículo 11, capítulo 15, estamos en el 13, el 14 y el 15, ¿estamos? Amén. Hermanos, háblenme, amén. Muy bien, hermanos. Oír la voz allá de los hermanos que están en casa, ¿sí? Dice que David se dispuso nuevamente después de ese tiempo pasar el arca a Jerusalén, pero ahora como Dios
ordenaba. Versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel, Aminadab. Ahí están nombres para sus hijos o nietos, hermanos. Luego, ¿y cómo le ponemos al niño? Ahí hay nombres, hermanos, bíblicos. ¿Sí? Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, ¿qué dice? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Y los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y lo hicieron como Dios había ordenado y lo había establecido. Ahí sigue la historia, hermanos. ¿Sí? Donde llega con alegría, con gozo, ahí David hasta se echa sus brincos, ¿no? Danzó, ahí viene el pasaje que David danzó de alegría y de gozo porque iba ahí el arca del testimonio, el arca del pacto de Dios para su ciudad. Y Dios prosperó, hermanos, la vida de David y su reinado. Hermanos, que también eso nos enseña a nosotros. No solamente porque tengamos la buena intención, eso quiere decir que a Dios le agrada. Que tengamos una buena intención, pero que busquemos la palabra de Dios, que busquemos la dirección de Dios para que Dios lo apruebe. Busquemos a Dios, hermanos, porque el acercarnos a Dios, el servirle a Dios, tenemos que considerar que nos acercamos a un Dios grande, majestuoso, que es poderoso, ¿sí? Que es excelso, y que Dios requiere, o que nosotros requerimos tomar en cuenta, hermanos, la palabra, su palabra en nuestra vida, sus ordenanzas en nuestra vida. Y podamos disfrutar, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nuestras buenas intenciones estén filtradas por la instrucción, por la santidad, ¿sí? Por los mandamientos de nuestro Padre Celestial a nuestra vida. Y estaremos brincando y gozándonos como David, hermanos, porque viene la bendición de Dios y el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra siempre nos habla a nuestro corazón, nos hace reflexionar, nos hace recapacitar, Señor, que estamos delante de un Dios grande, que discierne nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que nos ayuda a reconsiderar nuestros caminos, nuestra vida, nuestro servicio. Permite pues, Dios, que nuestro corazón esté acorde, esté en sintonía, Señor, a tus mandamientos, a tus estatutos, que podamos buscar en tu palabra diariamente la dirección, la instrucción de tu palabra para nuestra vida, para conducirnos como tú quieres, Señor, para que esa promesa tuya de bendecirnos, de proveernos, de cuidarnos, de sostenernos, de traer tu protección, Señor, tu cuidado, se cumplan en cada corazón, en cada vida, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Aquí estamos delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho las cosas a la ligera. Perdónanos, Señor, cuando hacemos cosas indebidas, sabiendo, aunque sean buenas intenciones, pero sabiendo que va en contra de tu voluntad. Y has tenido misericordia porque no nos has fulminado como lo hiciste con Usa, Señor. Gracias por tener paciencia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a reconsiderar nuestros pasos, volvernos a tus caminos, mantenernos fieles, Señor, a lo que tú quieres que
que vivamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Sosténnos con tu diestra y gracias por tu presencia en nuestra vida. Toma nuestro corazón, límpialo, Señor, con tu preciosa sangre y asístenos con tu Espíritu Santo en todo tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.